Bueno, entonces, retomando en lo que nos quedamos, estábamos hablando de los hongos y cuáles eran como los mecanismos de respuesta que tenían ellos. Estaba hablando de unos ricos champiñones, ¿cierto? Que entonces, que ellos gracias a sus hifas, ¿sí? Conducían los nutrientes, el agua, todo lo del medio, ¿sí? Que les servía, y entonces ellos iban apropiando precisamente esa serie de nutrientes, y la respuesta ante eso, o sea, ante esa alimentación que ellos estaban teniendo después de absorber los nutrientes del suelo y demás, era que el crecimiento, ¿sí? Esa es la respuesta, el crecimiento. O por ejemplo, ustedes van a encontrar en la guía em, el ejemplo de las levaduras, ¿sí? Las levaduras, resulta que cuando nosotros, o cuando se hace pan, ¿no? Este empieza a reproducirse gracias a un proceso de gemación, ¿no? Entonces, la levadura del pan, ustedes han visto que le da como volumen, ¿sí? Le crece el pan cuando se le echa levadura, ¿cierto? Entonces, eso, o sea, el estímulo para ellos precisamente es como lo que tiene el pan, el alimento del pan, y ellos van haciendo su respuesta a través de la liberación del dióxido de carbono. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en el pan, cuando coman pan, dense cuenta que hay como unos huequitos, huequitos, huequitos. Eso es, pero son pequeñitos, obviamente, ¿no? Entonces, esos están llenos, por decirlo de alguna manera, de dióxido de carbono, que es el que liberan las levaduras, y gracias a lo cual el pan se puede volver más grande, ¿sí? Que le da volumen. Esa es la respuesta a ese alimento que está tomando justamente este hongo de la masa del pan. En cuanto a las plantas, pues ya sabemos nosotros que son organismos ya más especializados, son organismos autótrofos. ¿Ustedes recuerdan lo que es ser autótrofo? Nosotros, los seres humanos, ¿qué somos? ¿Autótrofos o heterótrofos? ¿Quién quiere responder? No es heterótrofos. ¿Cómo? ¿Cami? Nosotros no somos heterótrofos, como de cada cual. Ajá, somos heterótrofos. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos como, ¿cómo digo yo? Es como nosotros que tenemos un sistema como, ¿Qué no sé son cómo los explicarlo. autótrofos? ¿Quién quiere decir qué son los autótrofos? ¿Qué se acuerdan de ese concepto? ¿Por qué las plantas son autótrofas? Profe, No porque pueden generar su propio alimento. Eso, ay, qué lindos, Dios mío, cuando se acuerdan y participan yo me vuelvo tan feliz. Sí, precisamente los organismos que son autótrofos son los que generan su propio alimento, y nosotros pues obviamente no, somos medio inútiles en ese aspecto, ¿cierto? Nosotros sí necesitamos pues comernos el huevito que produce la gallina, comernos a la gallina, comernos las verduritas que produce la tierra, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no somos los que generamos nuestro alimento, sino precisamente el medio es el que lo genera. Por tal motivo nosotros somos seres heterótrofos. La mayoría, o sea, los animales eh, son heterótrofos. Las plantas son autótrofos, son autosuficientes, generan su propio alimento, ¿sí? Entonces, a través del proceso de fotosíntesis, miren qué tan importante es, ellas producen su alimento, ¿no? ¿Y cuáles son los estímulos que tienen siempre las plantas? A ver, ¿quién puede decirme qué podría estimular a una planta para que crezca, para que sea bien frondosa, que tenga unas flores hermosas, que dé unos frutos espectaculares? Profe, ¿no será el sol y el agua? O Súper, muy, muy bien. ¿Qué más puede ser?
La fotosíntesis. La fotosíntesis, Sí, ese es el sí, proceso por medio del el cual proceso ellas La tierra. sintetizan la la tierra. tierra, ajá, las sales, los nutrientes, todos los minerales que ¿Pero tiene la tienen? tierra. Exacto, entonces esos son los estímulos que, que, que hacen que la planta reaccione, que volviéndose grande, bien bonita, con unos frutos súper espectaculares que den gusto, ¿sí? Para nosotros comérnoslas, ¿cierto? Propiamente, las plantas responden a través de tropismos, ¿sí? ¿Qué son los tropismos? Es como decir una especie de crecimiento, ¿sí? O retracción de la raíz, de los tallos, de las hojas, es decir, de todas las partes del cuerpo que conforma a la plantica. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene unos buenos estímulos, entonces los tropismos, o sea, el crecimiento va a ser a favor, entonces este va a llamarse positivo, ¿sí? Porque va a reaccionar a favor del estímulo, por ejemplo, ante el agua, ante los nutrientes, etcétera. Pero si reacciona en contra, por ejemplo, ya no hay agua, ya no hay luz solar, la tienen a la plantica la ponen en una esquina donde no le llega un rayo de sol, no le echan agua, nunca le mueven la tierra. Entonces, obviamente no va a crecer, ¿cierto? Es decir, que no va a reaccionar porque no tiene un estímulo y entonces esos tropismos, ¿no? Serían negativos, ¿sí? Tropismo positivo que está actuando, perdón, a favor de los estímulos. Pero tropismos negativos es que pues prácticamente no tendría estímulos, entonces pues no va a reaccionar. Entonces, de acuerdo al estímulo que se da en las plantas, los tropismos pueden ser de varias clases. Por ejemplo, cuando el tropismo es por la presencia de luz solar prácticamente, el tropismo se va a denominar fototropismo. Ustedes siempre que escuchen foto, el prefijo foto, ustedes lo van a relacionar con la luz. Cuando el tropismo se relaciona con un estímulo que provenga de la tierra, como tal, se va a llamar geotropismo. Si proviene de una zona donde encontremos una gran cantidad de humedad, mucha agua, va a llamarse hidrotropismo. Si por el contrario hay presencia de sustancias químicas que reaccionen, entonces este se va a llamar quimiotropismo. Y cuando hay un contacto físico con otro organismo, ¿sí? Por ejemplo, un animal o una planta que esté creciendo hacia el lado de otra, sí, o sea, que haya contacto físico entre algunos organismos, eso se va a llamar tigmotropismo. Y estos pueden ser, ya les digo, negativos o positivos. Negativos es que reaccionen en contra de, por ejemplo, el fototropismo negativo es cuando o no hay presencia de luz o reacciona en contra de la luz, ¿sí? O sea que la luz no le favorece mucho. Pero si es positivo es porque, mejor dicho, la luz es un gran estímulo y le permite generalmente un mayor desarrollo. Otros mecanismos de respuesta de las plantas, ¿sí? Ante estímulos se llaman las nastias. ¿Quién ha escuchado esa palabra, nastias? ¿O nunca la han escuchado? Bueno, les voy a decir, las nastias son unos movimientos súper pequeñitos que tienen las plantas. Ustedes saben que las plantas carecen de movimiento propio, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos enseñan generalmente, que las plantas pues no tienen movimiento por sí solas, que debe haber un agente, ¿no? Que les permita moverse, por ejemplo, pues el viento, o que les digo yo, o que alguien las roce, algún organismo, no sé, un animalito la roce o nosotros la cojamos y las movamos. Pero resulta que las plantas, algunas plantas tienen
un movimiento propio que es casi imperceptible. Y este se denomina las nastias o nastias. Entonces ese siempre se va a dar en algunas plantas cuando, por ejemplo, tenga un roce o un contacto con alguien que toque sus hojas, por ejemplo. Entonces la plantica recibe ese estímulo y como que se mueve, se contrae un poquitico, o sea, se mueve un poquito, así en milésimas de segundo. Esas son las nastias y esa es una respuesta justamente a qué, a ese estímulo, que es el contacto físico, pero es diferente al que se acuerdan, tigmotropismo, ¿cierto? Estas nastias son movimientos casi imperceptibles. Y otro tipo de reacción ante estímulos es el seguimiento solar. ¿Y qué ejemplo es el que podemos como relacionar más frente a este estímulo? El seguimiento solar en una planta. ¿Qué se les ocurre? Hay una plantica que la podemos súper relacionar con ese tipo de estímulo. Seguimiento solar, movimiento hacia el sol de una planta. Creo que no es la Paula. ¿Cómo? La Paula, no. ¿Cómo es que la Paula? ¿Cuál es la fábula? No, no entiendo. O sea, es que yo me acuerdo del nombre, pero es que no me acuerdo muy bien. Vean, son unas flores así como bien vistosas, grandes y que tienen pétalos amarillos. Profe, no es el girasol. El girasol, profe, el girasol. El girasol, justamente el girasol. Y el girasol es una fiel muestra de ese tipo de estímulos, ¿sí? De movimientos hacia el sol. Ustedes han visto que el girasol siempre se mueve con el sol, o sea, hacia dónde va el sol, va el girasol. Por eso es su nombre, ¿cierto? Y hasta se parece en la forma, en el color. Entonces, ese es otro tipo de estímulo que reciben las plantas, en este caso pues el girasol, que es moverse o hacerle un seguimiento justamente a la luz solar. Entonces, en las plantas podemos resumir los tropismos, las nastias y el seguimiento solar, ¿sí? Entonces, esos son tipos de estímulos en las plantas. Y ahora sí, finalmente, en los animales. ¿Qué pasa con los animales? Ya les había dicho previamente que los animales tienen una serie de características que son mucho más avanzadas, por decirlo de alguna manera, con respecto ¿qué les digo yo? Pares de otros reinos, ¿sí? Del reino Mónera, del protista, incluso de las plantas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos células que forman tejidos, que a su vez eh, conforman los órganos y los órganos sistemas, ¿sí? Que nos ayudan precisamente a reaccionar de ciertas maneras frente a unos estímulos. Los animales tienen una serie de tejidos nerviosos, así como nosotros hablábamos cuando estábamos diciendo y mencionando las características del sistema nervioso. Pues resulta que los animalitos también, sí, en su medida tienen una serie de o un conjunto de elementos que en este caso serían los órganos, los tejidos y sistemas también conformados ¿por qué? Por nervios, por neuronas que están en la capacidad de recibir la información, de procesarla y de generar una respuesta frente a ese tipo de información que les está afectando de alguna manera, ya sea positiva o negativa, desde el medio. Entonces, este tipo de respuestas pueden clasificarse de muchas maneras, ¿sí? Y aquí vamos a mencionar algunas de las maneras como pueden reaccionar los animalitos. El acto reflejo. Resulta que esta es una respuesta a estímulos específicos, ¿sí? Que recogen las células sensoriales, que en este caso pues sería la piel, por ejemplo, ¿no? Y que generan una respuesta que involuntaria, o sea, que no es automática, ¿no?
perdón, involuntaria que es automática, o sea, cuando, cierto que siempre que nosotros relacionamos lo involuntario, tenemos que hablar de sistemas autónomos. ¿Sí se acuerdan? Cuando hablábamos del sistema autónomo, nervioso autónomo. Entonces, estas no son controladas. Ese es el acto reflejo. ¿Sí? Son respuestas, ¿quién será que llama? Son respuestas que no son controladas, que son involuntarias. Es decir, que son automáticas en el momento en el que se genera el estímulo. También se dan unas respuestas, ¿por qué? Por instinto. Y se hereda. Podemos decir que son características hereditarias, ¿no? De una especie animal que tiene una particularidad y, por ejemplo, esta genera comportamientos que son complejos, ¿sí? Para los miembros de la especie, y les permiten responder o sea, de manera adecuada ante un estímulo o alguna variación, algún cambio que tenga la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los instintos le permiten a los animales que demostrar conductas que son adaptativas, ¿sí? O sea que, por ejemplo, se cambia las características del medio en el cual viven, entonces ellos tienen que adaptarse por instinto a estas condiciones nuevas que se están generando. Por ejemplo, cuando hay un cambio de estación, ¿sí? Cuando hay un cambio en las temperaturas del hábitat, cuando no hay agua, por ejemplo, se escasea el agua, entonces por instinto ellas que buscan sitios donde haya agua, buscan sitios donde haya sombra, buscan sitios donde no haga tanto frío, pero eso lo hacen por instinto y lo hacen a manera de ensayo y error, ¿sí? Hasta que les resulta, pues obviamente, y luego ya lo hacen, como su nombre lo indica, por instinto. Cuidar a las crías, por ejemplo, de los depredadores. Y otra que es muy visible es el cortejo que tienen, por ejemplo, algunas aves. Ustedes, si han visto Discovery Channel, se habrán podido dar cuenta que hay unas aves que en el cortejo para enamorar a la señora ave, lo que hacen es abrir sus alas y mostrar su plumaje majestuoso o hacer unos cantos que también son muy llamativos, hacer inclusive danzas, bailes. Eso es instinto, eso lo hacen por instinto, el instinto que les permite el apareamiento y la reproducción, por ejemplo. Y también tienen otros, pues, como se dice, inteligencia, ¿no? Que es la capacidad que tienen algunos animales para aprender ciertas cosas, ¿no? Después del ensayo y del error. Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, con sus mascotas. Ustedes les enseñan a ir al baño o a hacer pipí y hacer popó en la calle o en un rincón de la casa que no tiene que ser encima de la cama o encima del mueble. O sea, eso no lo deben hacer. Ustedes lo enseñan y el perrito o la mascota capta, no, aquí no es en el patio. ¿Por qué? Porque usted siempre lo llevó al patio. No, aquí hace y hace en el patio. ¿Sí? Entonces ellos tienen de pronto esa capacidad para aprender ese tipo de cosas. O ustedes también se han dado cuenta de los loritos. Los loros repiten y repiten y repiten cosas que ellos escuchan con frecuencia, ¿no? Entonces ellos tienen esa capacidad, entonces, tienen esa respuesta a ese estímulo de repetición. Siempre le dicen alguna cosa y entonces el lorito empieza a repetirla y empieza a repetirla y empieza a repetirla. Entonces uno dice, wow, no, mejor dicho, este loro es parlanchín y es súper inteligente. Y es precisamente porque tienen esa capacidad de repetir algo que se les ha vuelto reiterativo, ¿sí? Y entonces ellos como que lo asimilan y justamente lo repiten. Entonces, como podemos ver, todos los organismos, como les decía al principio, tenemos la capacidad de responder ante alguna situación que se nos genere en la vida. Y eso es gracias precisamente a las estructuras que han ido evolucionando y que nos permiten dar una respuesta adecuada ante esos estímulos.
Todos los organismos tienen estas estructuras, unos más especializados que otras. Las más especializadas, las del ser humano. Y empezamos y arrancamos desde ahí. Pero miren qué tan importante es como conocer desde dónde viene como esa evolución, ¿sí? Y también es importante saber que así sea el ser más pequeñito, el microscópico, el que tenga una sola célula, pero que es un organismo vivo, va a tener que reaccionar o va a ver cómo se reacciona frente a algo que pase a su alrededor. Hasta ahí va la guía de estos 15 días. Ahorita voy a subir los videos al YouTube para que les quede pues pendiente por revisar si de pronto no se perdieron en alguna parte de la explicación. Son los 2 videos que afortunadamente los pudimos grabar. Los voy a compartir también por el grupo y me dan un momentico para compartir que es la guía. Después de la guía viene un tallercito. Como no sabemos cuándo vamos a volver, pero creo que vamos a volver más temprano que tarde, yo les quiero recomendar, por favor, que ustedes lleven descargada o impresa la guía para que la podamos trabajar en clase, ¿sí? O sea, si mañana ya nos llaman, entonces ustedes tienen que llegar, los que van en presencialidad, con la guía en la mano. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a utilizar el espacio. Pues si me encuentro un juego, podríamos hacer el juego si es que estamos así virtual, para que hagamos una clase un poquito más dinámica. Y participativa, pues para que todos como que nos despertemos y participemos. Lo podríamos hacer de 1 horita y la otra hora la dejaríamos para que ustedes empiecen a diligenciar su guía. Si nos llaman presencial, entonces todos con la guía porque vamos a desarrollar la guía. Yo ya les dije que en la clase primera daba la explicación de la guía y ustedes en las siguientes tenían que hacer el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Sacar su resumen, hacer pues toda la estructura de la guía de tal manera que ustedes cuando yo les haga la evaluación que va a ser de este miércoles en 8, entonces ustedes tengan todo ahí en su cuaderno, todo ahí súper organizado para que puedan efectivamente responder en el examen. Entonces, para aprovechar el tiempo, chicos, pues mañana, no sé cómo nos toque, si nos toca presencial, ya les digo, lleven la guía, ya sea en el celular o impresa, pues como ustedes la puedan llevar, pero tienen que llevarla porque vamos a trabajar en ella. Y los de casa, pues entonces la pueden descargar también, tanto de la plataforma como ahorita del grupo, que ya la voy a compartir, y trabajaríamos en la guía también, desde casa. Yo no les quiero dejar trabajo más o salido del tiempo que quiero o que me corresponde con ustedes, entonces pues tratemos de aprovecharlo para que no digan que se les acumula todas las tareas. Aprovechemos este tiempo y pues nos vamos a organizar muy bien. Entonces, no sé si quedó claro el tema. Creo que Samuel me quería preguntar algo en la primera sesión y no le di la palabra. ¿Tú me ibas a preguntar algo, Samu? Samuel Villa, creo que había pedido la palabra. Sí, profe, yo le puedo contestar eso. Preguntó que si vamos a volver a clases virtuales. Ah, ya. Pues ahorita estamos en clases virtuales. Pero lo que yo le digo, Perdón, presencial. yo no creo que nos demoremos en volver al colegio, la verdad, porque pues la verdad no creo. No creo que nos dejen otro tiempo largo aquí en casa. Entonces toca esperar con paciencia porque yo creo que más temprano que tarde vamos a regresar al colegio. Por eso cuídense mucho para que lleguen bien sanos y podamos estar allá porque no pueden ir enfermos, eso sí les digo. Por favor. Tienen que ir muy sanitos porque miren que
nosotros tratamos de cuidarnos mucho también. Entonces ustedes tienen que cuidarnos a nosotros también, así como queremos nosotros cuidar de ustedes. Eso, mis niños queridos y apreciados. Entonces me dan estos minuticos para poder subir los videos, ya les comparto la guía y el día de mañana nos vemos un ratico para ver, para hacer las indicaciones, bien sea para trabajar la guía o si pues me puedo conseguir y hacer el jueguito, lo hacemos. Me quedan pendientes unos 2 videos que de pronto se los paso mañana, ¿no? En la clase para que ustedes puedan complementar. Son de lo que acabamos de hablar, de estímulos y respuestas en organismos pequeños, en plantas y terminamos con animales. En eso se nos irán unos 15, 20 minuticos de la clase y después ya seguiríamos con el desarrollo normal. Eso, chicos, entonces muchas gracias por estar aquí, por atender el llamado a clase. Espero que les haya quedado claro. Si tienen preguntas, tenemos 3 minuticos para ronda de preguntas. Pregunten. Pregunten. No se quede callado. ¿Cómo, Juanjo? ¿Todo claro o no? Ah, pues yo no sé. Pues pregunten. sí. No tengo ni idea. Pues si les quedó claro, súper. Si no les quedó claro, pregunten. Pues sí, profe. Bueno, Todo entonces, claro. vale. Entonces, cuando lleguemos al examen, ay, profe, yo no entendí. Pilas. No va a necesidad de reclamar porque eso nos va a ayudar con el examen. Ay, Obvio. tan bello. Ya dijo, me va a hacer el examen la profe. No, mentira. Sí se lo voy a hacer, pero no se lo resuelvo. Esa es la idea. Bueno, entonces, chicos, muchísimas gracias Bueno, profe, por chao. estar y se me cuidan. No salgan de la casa. Póngase tapabocas. Pues yo, Camila. Lávese las manos. O yo, Vaya a no. tender la cama. Haga el favor. Dos, atender la cama. Bueno, Chao. ya hablamos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Muchos saludos. Que estén muy bien, chicos. Bueno, nadie.